Entonces, eran entre 3.000 y 3.600 gentes las que traía Calleja. Y en algunos momentos me ponía yo a pensar, bueno, el haber elegido este lugar de Puente de Calderón para esperar a los realistas, ¿estuvo bien o estuvo mal? Pues yo creo que estuvo mal. Hay otra mentira muy interesante, que es acerca de los que fueron sacrificados aquí en las Barranquitas por Juan Domínguez, que le pidió permiso a Hidalgo para sacrificar a los españoles que traían de Valladolid, hoy Morelia, ¿no? Entonces los sacaban en grupos de 40. Y allí Juan Terríquez, Juan Domínguez los sacrificó. Sí. Deben haber sido unos 600 y otros, bueno, que realmente contaron 600 o a lo mejor fueron 1,000. Sí. O sea, exageraciones. Sí. Bueno, pero estos españoles que traían de Marroquín, era el torero, ¿no? Marroquín. Entonces, deben de haber documentos para saber la verdad de cuántos fueron los sacrificados, ¿no? Y fueron, creo que 47 o 62 o algo así, pero cualquiera de las dos cantidades distan mucho de los 600 o de los 1,000 pero cuando hubieran sacrificado a uno malo, que fueron 62 o los que sean, muy malos, ¿no? Pero de 600 a 1,000, no, o sea que son exageraciones, pues. Estas cifras me dicen las que da Lucas. Lucas Alamán, te debo decir. Bueno, la cifra esta, que en grupo de 40, y que probablemente fueron 600, lo dice Lucas Alamán. Mira, pero seguimos. Hubo una historiadora que en paz descanse, muy de esas personas muy minuciosas, Carmen Castañeda, que se metió al archivo diocesano y ahí encontró la fe de muerte de todas estas personas, y es la que dice, fueron exactamente la cifra, ahorita no la recuerdo, pero pueden ser 47, 62 o algo así, ¿no? Pero de ninguna manera los entonces ahí vienen las mentiras y lo que está documentado. Esto no es una cuestión que me parece, no, eso es lo que el joven Lucas Alamán, él ve el asalto a Guanajuato, él está ahí con su familia, de hecho le avisa o le pide, porque era amigo, ¿no? La mamá de Lucas Alamán de Hidalgo, se conocían bien, pues el que cuidaba ahí la lóndiga, pues era amigo de Hidalgo y lo traiciona, ¿no? Y la masacre que hacen ahí, porque deja que las cosas continúen, no lo para Hidalgo, pues dejan profundamente conmovido a Lucas Alamán. Lucas Alamán, a partir de ahí, pues no toma un partido por la independencia, es decir, esto no puede seguir así, porque lo único que está dando es el destrozo de la economía, y eso fue, claro, nos vino a reducir las posibilidades económicas. Pero regresamos a la batalla de Calderón. Hay dos importantes datos de una maestra, la maestra Terán, ¿verdad? Que encuentra Marta Terán encuentra unas banderas. Y aquí yo también quiero aprender con el general, que también me ilustre, ¿cómo se creería esto del batallón de San Miguel, que era la parte donde estaba Allende? Allende ya tenía unas insignias que los representaban, y esas insignias los lleva a la batalla del Puente Calderón, y esas banderas las toma Calleja, y Calleja se las lleva como trofeos, ¿sí? Y esos trofeos van a dar al Museo Militar en España, y la maestra Terán las descubre allá, y yo te voy a dar las copias. Son las banderas que al verlas allá estaban ya muy deterioradas. Entonces, como ella tiene la habilidad de decir, estas banderas representan a México en algún momento, y representan al ejército, a los milicianos de Allende, ¿no? Y entonces tienen ya en una parte, tienen el águila mexicana, y en la otra la Virgen, ¿sí? Quiere decir que Hidalgo tuvo esa idea en el 10, seguramente viene porque ya todos estaban conjurados. Hay otras cosas, detalles interesantes, ¿no? En el parte que rinde Calleja, viene un plano de la batalla, ¿no? Y siempre se marca el norte-sur. Claro. Aquí el norte-sur está al revés.
O sea, el norte está hacia el sur y el sur está hacia el norte. Entonces, esta es una de las cosas que dice uno, bueno, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Bueno, pues eso, ¿no? Y hay otros detalles interesantes. En esta época de 10-11 estaba un presidente municipal en Zapotlanejo muy interesado en el punto pues de Puente de Calderón. Entonces, uno de los puntos que queríamos pues, investigar es lo que dice Calleja, de que muchos cañones habían sido fundidos aquí en donde está la calle de Maestranza, y que a los españoles no les interesó. Entonces los derrumbaron y quedaron allí abandonados, ¿no? Nunca se supo qué hicieron con esos cañones. Entonces estaba muy interesado el presidente municipal en hacer una investigación a ver sobre este material, ¿no? Así que se puso de acuerdo con la Secretaría de Cultura y se contrató una fotografía satelital buscando metales, ¿no? Y allí cerca de donde están los sitios del emplazamiento de la artillería, allí se ven los restos de metales, ¿no? Entonces, pues tomó su decisión el presidente municipal que se excavara allí, y le dicen, oiga, no, que este es un sitio de importancia arqueológica, ¿no? Entonces, bueno, se hace la solicitud al INAH, y en el INAH contestan, el punto de Puente Calderón no está considerado como un sitio de interés histórico. ¿Cómo? Sí, bueno, cuando Hidalgo también, a través de sus estudios, porque era un hombre cuidadoso para estudiar, de hecho va con un amigo, que era un amigo que tiene una gran biblioteca, y toman los libros, y en los libros viene cómo se fabrican cañones, tan es así que hace un pequeño cañoncito. Las maestranzas son los lugares donde se fabrica armamento militar. Sí, sobre todo cañones. Entonces, ¿no? Es ahí. Ahora, lo que dice el general, Calleja sí reporta que toman las bocas de los cañones y los entierran, pero de eso a que sigan enterrados después de mucho tiempo, dista mucho, porque era metal. ¿Sí? ¿Y en dónde estarían enterrados? ¿En Puente? En Puente Calderón dice que está ahí, por ahí. Pero no se encontró nada. O sea, de que todos en este momento actual metálicos, pero ahora, un cañón en 200 años no se desintegra. No se desintegra. No se desintegra. Entonces, pero pudieron haber sido sacados. Hay cañones que se han desenterrado después de medio siglo, de medio milenio. Y ahí están, ¿no? Entonces, estos, o sea, otra mentira, ¿qué pasó? No, bueno, de todos modos, Mariano Otero tuvo también, creo y recuerdo que tuvo también la intención de hacer un estudio sobre la zona, también con esto de las inquietudes arqueológicas, y comprobar si el lugar es correcto, si fue ahí donde sucedió esa batalla, o más adelante o más abajo. Obviamente, a los historiadores y a la gente del gobierno le interesa que se cambie ese lugar, ¿no? Pues ya forma parte de pero como decían ellos cuando estuvimos, estaban una serie de doctores en historia, y dicen, oye, yo les pregunté ingenuamente, ¿y qué tal si no es, y qué tal si fuera otro lugar? Pues se cambia, me dicen, Octavio, ¿sí? Pues no es ahí, ¿sí? Si no fue ahí, no fue ahí, y no son dogmas de fe, pues es donde fue, donde pudo haber sucedido la batalla. De acuerdo con el plano, coincide totalmente con el lugar. Eso sí, no tiene vuelta de hoja. En esa ocasión que estuvimos, pues, con el que les platiqué, con otros académicos, una del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM dijo, para mí, todo esto que está es en otro lugar. Es otro lugar. Aunque el plano diga esto, ¿por qué? Porque ahí no caben 10,000 gentes, ahí no, y menos 100,000. O sea que hicimos un recorrido pues más amplio, y ella llegó a la conclusión de que es en otro lugar, no en el sitio donde está el consignado, ¿no? Este plano, me dice, ¿qué plano es? Existe, es un plano que existe y que realmente lo utilizó Calleja, pero no sabemos también si esto formaba parte también como un distractor, porque si lo pones al contrario y la gente no está muy...
O sea, finalmente a lo mejor también había una especie de como espionaje, ¿no? Es decir, vamos a hacer al revés para que la gente no sepa qué vamos a hacer. Bueno, es ingenuo, ¿no? Pero el plano está equivocado con relación al sitio, ¿sí? Y entonces ahorita te lo va a mostrar el general. Y existe en las antologías, ¿está el plano general o no? Yo te lo proporciono. No. Te lo mando yo. ¿Sí? Te lo envío. O sea, yo lo tengo. pero no se sabe si está bien trazado o... No, sí está bien trazado. Se ve la disposición de las tropas, cómo estaban acá, dónde estaba la artillería, dónde estaba Calleja, dónde estaba Flón y dónde estaban los flecheros. Existe pues como un señalamiento de realmente con bases militares. Es decir, esto era lo que pasaba y cómo íbamos a atacar, cómo íbamos a estar enfrentando pues esa... Porque fue muy de mañana, ¿no? Fue de muy mañana, general, cuando empezaron como a las 8:30 de la mañana. Sí, fue temprano la cuestión. Entonces, a las 11 de la mañana ya había terminado todo, ¿sí? Y entonces, como conclusiones, no es batalla, es combate. Sí, combate. Combate. Batalla de ninguna manera. Además, digo, las grandes batallas y todo este rollo, pues puedes verlos en los asuntos de Napoleón y todos estos rollos, ¿no? Cuando eran miles de contingentes, ¿no? De diferentes países y todo. Lo pueden fotografiar para... Sí, yo te lo envío ya en a tu correo para que lo puedas publicar. Pero ahí está clarito, ¿no? Ajá. Y esto, nuevamente, que lo que marca el norte es el sur. La cosa, sí. Está como en clave, hecho en clave. No sé. O algo así. Pues no sé, a lo mejor un descuido, lo que fuera, o a lo mejor te digo espionaje, no sé. Sí. A ver, déjame ver. El caso que ahí pasó lo que pasó. Y fue por la debacle de los insurgentes, ¿no? O sea, a partir de esta derrota, pues ya no tuvieron, obviamente se supo que Allende estaba muy disgustado con Hidalgo. Y Calleja y todo este grupo le dio entrenamiento militar porque había el peligro de que vinieran los ingleses a invadirnos a todos estos milicianos. Y los reúne en Jalapa y les da entrenamiento militar, un entrenamiento militar moderado como para poder resistir una invasión, pero ellos no podían aprender las artes de la guerra como los había aprendido Calleja, porque Calleja venía de todas las batallas de la lucha contra los franceses, era un cuate preparado, o sea, hecho en el campo de batalla. El militar más profesional que había en Nueva España era Calleja. Y no lo puedes acusar de ser parcial, decir, oye, este cuate, qué mala onda, y es un asesino español. No, el cuate ya era americano, y se había convencido porque ya tenía una esposa mexicana y se había casado, y sus hijos eran ya mexicanos. Y él dijo, textualmente, si Hidalgo no hubiera emprendido esa loca carrera, ¿sí?, esto se hubiera logrado, la independencia se hubiera logrado más fácilmente y más rápidamente. Entonces hay que juzgar a la gente por la historia, pero también por sus palabras, eso lo tiene escrito, ¿sí? Y puedes decir, ¿quién lo escribió? Bueno, pues la gente que refirió las palabras y los escritos en los cuales mandó al virrey Calleja. Entonces, regresemos a la batalla de Puente Calderón. Calleja había estado en San Luis Potosí y desde luego él había sido cumplido una orden que le dio el virrey en el hecho que se fuera a hacer una inspección. Primero fue aquí en el rumbo de la Nueva Galicia. Rindió su informe y todo, y luego lo vuelven a mandar, pero entonces al nuevo reino de León, o sea, lo que es actualmente Nuevo León, y Nuevo Santander, o sea, lo que es Tamaulipas. Entonces le gustó Tamaulipas y se quedó allá, ahí se casó, y él pretendió formar un ejército, pero de élite. Y empezó a motivar a los jóvenes para que se dieran de alta y empezó a entrenarlos. Desde luego no estaban totalmente entrenados estas gentes, ¿no? Pero ya tenían, en comparación con los insurgentes, era un nivel sumamente alto, claro, de entrenamiento el que traían, pues todo es relativo, ¿no? Bien. El mismo Calleja lo comentó, dice, bueno, es que yo no traigo una gente que tenga una excelente preparación, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible por hacer las cosas bien, ¿no? Y así lo hicieron, ¿no?
Claro. ¿Qué cosa pretendían los insurgentes cuando se iban desplazando, tratando de llegar a los Estados Unidos para que los ayudaran? Cuando uno de los grandes problemas que tenían era precisamente el interés que tenía Estados Unidos en quedarse con nuestros territorios, ¿no? Porque llegaban desde estamos hablando del Guaypapa virreinal, ¿no? Okay. Entonces, iban a buscar para ponerse en manos de los Estados Unidos, ¿no? O sea que iban a buscar apoyo. Exactamente, ¿no? De hecho, mandaron una persona en calidad ya como representante del gobierno insurgente. Y esta persona, pues, sí llegó allá, a Estados Unidos. De hecho, ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo el nombre, pero él se llevó al hijo de Morelos, ¿eh? Y estuvo el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, se lo llevó esta persona, y esta persona, pues ya lo educó como una persona que hablaba perfectamente inglés, Juan Nepomuceno, y hablaba francés. Por eso fue un personaje tan importante en la época de primero apoyando a Santana, ¿no? Como su intérprete, y después pues en la época de la intervención francesa, ¿no? O sea, se le han endilgado muchos sanbenitos a Juan Nepomuceno, pero él entendía bien que los norteamericanos nos iban a comer, ¿sí? Entonces, ¿de dónde podíamos tener un apoyo si no era de Europa? Para contener a estos norteamericanos que eran ambiciosos, nos iban a quitar el territorio, ya no lo habían quitado. ¿Qué más podía suceder? Pues había que esperar lo peor, ¿no? ¿Sí? Y así fue, ¿no? Por eso estamos igual. Bueno. Sí. Entonces, Dime. En inicio, este personaje sí llega a contactarse con los estadounidenses. Sí, él llega en pedir ayuda. Pero le das ningún dinero, le dan. Nada más. ¿No te recuerdas quién fue el embajador que nombró Hidalgo para ir a Estados Unidos? Una persona que ¿Hidalgo? fue. Sí, Hidalgo lo nombró y él sale. Pero no te acuerdas el nombre. No. Te lo consigo, ¿no? O sea, te lo doy después. Y él va pues buscando apoyo económico. Bueno, era ¿sí? Gutiérrez de Lara, uno de ellos era Gutiérrez de Lara. Yo te busco el dato, ahorita no lo recuerdo, fue uno de tantos nombres, pero él sí cumple esa misión, pero se va prácticamente sin recursos, lo mandan, vaya usted, ¿no? Y como le dan la instrucción a no sé quién, y sí llega, ¿sí? ¿No? Bueno, pues así son las cosas. Fue sumamente importante el papel de la masonería. ¿Y por qué? Precisamente porque, según la iglesia, sus enemigos eran los masones. No, los masones nunca pelearon contra la iglesia. Nada más ellos pregonaban que debía de haber tolerancia, libertad. Si quieres creer en el catolicismo, créelo. Si no quieres creer, no hay problema, ¿no? Pero aquí tenías que creer a fuerza. Sí. Y la Santa Inquisición se encargaba de aquellos que no, de aquellos que no querían. La Santa Inquisición era un gran negocio, y sobre todo contra los judíos, porque eran casi siempre los que tenían dinero. Así que inventaban de que hacían misas negras y cosas de estas. Todo era para decomisarles sus capitales, ¿no? Entonces ve uno ahí cuál es la historia de la Inquisición, y dice, qué bárbaro. No, o sea que... Bueno, todo esto se rompe con la Revolución Francesa, cuando realmente la Revolución Francesa se da, que fue un despropósito. Ya ves que primero la Revolución estaban con los derechos del hombre y todo el rollo. Pues vino la época del terror, cuando fue terrible, se fueron matando unos con otros. Y de ahí surgieron los jacobinos. De hecho, mucho de la parte de la correspondencia a la iglesia fueron, pues pasaron a la guillotina, ¿no? Y muchos nobles y todo este rollo. Entonces esto creó un espanto en toda Europa, y el ascenso de Napoleón. Y Napoleón, quien es que toma, yendo a Portugal, a poner en paz a Portugal, toma España, pues dice, los españoles lo dejan, pues pásate, ¿no? Y ya cuando están ahí, pues dice, pues ahora me quedo con esto también, ¿sí? Porque era conveniente para poder tener el tráfico con ultramar. O sea, es muy importante, porque ya había inclusive mandado gente a conocer cuál fue la disposición de Francia, de esa Francia imperial en América, ¿no? Y esto pues agitó las aguas en América, ¿no? Entonces, muchos, por eso se levanta Hidalgo diciendo, viva Fernando VII, que está prisionero, ¿sí? No quiere decir, no habló en principio de una independencia, sino habló de una autonomía, ¿no? Que ya había buscado Primo de Verdad, ¿no? Y la gente del ayuntamiento había sido eliminada. De hecho, Primo de Verdad pues es ahorcado, ¿no? En las prisiones.
Pero pues ahí el virrey en turno es el que estaba, el virrey estaba de acuerdo en esta autonomía, y también al virrey lo agarran de las greñas y lo mandan para España, o sea, no lo dejan ya estar más en México, y toma el poder ricos hacendados con el apoyo de la iglesia, que hacen el asunto del Parián y todo esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba el gran introductor de ganado de la Ciudad de México? El que hace la noche el golpe de Estado, el primer golpe de Estado, en 1808. Bueno. No te acuerdas. Yo espérate. Ya tenemos dos. La cuestión es esto. Sí. Iturrigaray fue un virrey que él estaba interesado en la independencia de México. La autonomía, digamos. Y, claro, una autonomía, pues ya era el principio. Sí. Y desde luego ya no depender de la península, ¿no? Realmente, el grito de independencia no debe haber sido cuando Hidalgo lo hace, sino debe haber sido en las fiestas de San Miguel. Cuando se reunieran en San Miguel de Allende, bueno, ya no de Allende, San Miguel, se iban a reunir todos los grupos que estaban afines a la independencia, y ahí se iba a dar un grito. Hidalgo se adelanta en Dolores, pero ahí iba a hacerse. Entonces, el asunto es que se precipita, porque inclusive, según las referencias que hacen cuando se les toma sus declaraciones en Chihuahua, a los que quedaron, pues Allende, Aldama y todos estos, que dicen, nosotros le dijimos al cura, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Por qué se precipita? O sea, quiere decir que ya estaba todo conjurado. El líder del movimiento iba a ser Allende, y siempre fue Allende, no fue Hidalgo, ¿sí? Pero había que correrse el riesgo de tener a un religioso con luces, alguien que fuera llamativo, que tuviera el don de la palabra, que hablara no muchos idiomas, en realidad hablaba, digamos, latín, y hablaba francés, y hablaba un poquito de la lengua de la región. Tomí no hablaba, purépecha, ¿sí? Entonces, no es así como que hablaba náhuatl, no, estaba cierta limitación, pero él era una gente que le gustaba de la convivencia con las personas, ¿no? Pero era un cuate que jugaba todo este rollo, entonces por eso Hidalgo se le da a él la primacía de que él sea quien encabece por las luces que tiene, ¿sí? Él había sido escogido por sus luces, porque era un hombre brillante, y porque sabía de lo que hablaba en el sentido de sus sermones y todo el rollo. Conocía la región perfectamente y conocía cómo unir, porque pues ya estaba de acuerdo también con las gentes de Querétaro, y bueno, todos esos conjurados los había manejado perfectamente Allende. Allende lo sabía quiénes eran y quiénes estaban a favor de la independencia, o a favor de una posible autonomía de independencia. Por eso, realmente debe haber sido explotado, pues debía haber iniciado la independencia un 30 de septiembre o un 2 de octubre, que son las fiestas de San Miguel, ¿sí? Para esa fecha estaba más o menos dicho, ahí vamos a hacer, pues se adelantó, ¿sí? Pero para esas fechas estaba más o menos pensado que ahora sí ellos iban a hacer algo, pero desde Allende, o sea, desde San Miguel, y de San Miguel pues ya hacer la correa y llegar a la Ciudad de México, donde fueran, no sabemos, pero a la precipitación pues lleva un poquito a esa derrota de Puente de Calderón, porque Hidalgo y Allende se encuentran en Guadalajara, tan es que ya no están de acuerdo que quieren envenenar a Hidalgo aquí, sí, en Guadalajara, y no se logra, no lo hacen porque Hidalgo ya está bien protegido, pero realmente quien se encarga de toda esta estrategia de la batalla en Puente Calderón es Allende. Hidalgo se va, acuérdate, sale de Dolores y luego va a tomar el estandarte y luego llega a Guanajuato y luego trata de ir a la Ciudad de México. En la Ciudad de México no ingresa, quien lleva los papeles es Jiménez, y le lleva al virrey, le dice, pues estamos ahí afuera, ¿usted qué? Dice, de aquí no pasas, chato. Y Calleja venía de lejos porque no estaba cerca de la zona. Entonces sí tiene miedo la Ciudad de México de que vayan a provocar lo que provocaron en Guanajuato. Entonces tenían temor, pero los calma tantito y ya viene ese momento las fuerzas realistas y lo derrotan. Y entonces ya tiene que replegarse para acabar en Guadalajara, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con una serie de estrategias que en este caso pues correspondió a los milicianos llevarlas a cabo, y no en la cabeza de Hidalgo, ¿no? ¿Sí? No podía haber tomado decisiones militares porque no estaba entrenado para eso, ¿sí? ¿Sí? No se le puede dar más preeminencia. En este caso no es una derrota de Hidalgo, tan es así que ya cuando van al norte, Hidalgo prácticamente va prisionero de Allende, ¿no? Ya no tiene mayor
influencia una vez que salen de aquí y ya van ya lo aprecia el mismo Allende. Pues va en calidad de ya no te metas, ya no hagas más desorden, vas quieto. Y tan es así que pues en las Gatitas de Baján ahí dice que lo traicionan. Pero hay una cosa que también en estudios militares mexicanos entendimos bien. Hay a ver si el general se acuerda, es cómo funcionó esto de la captura de Hidalgo en las Gatitas de Baján. ¿Por qué ahí particularmente llegaban? Porque además eran como ríos de personas, no iban como agrupados, sino iban como caravana. Entonces cuando llega Allende, pues van cayendo poquito a poquito porque hay del río y ahí los van capturando, ahí matan a un hijo de Allende. Al hijo de Allende. Ajá, y ahí los van capturando a todos. Pero todos esos terrenos formaban parte de gente que no estaba de acuerdo con el movimiento insurgente, ¿sí? Entonces, acusar como de traición a Elizondo por capturarlos, realmente respondía a los intereses de la gente que, si en este caso, si no eran militares, eran milicianos, pues la gente que le pagaba, ¿no? Y aquí, toda esta información la tenemos muy clarito en estudios militares. ¿Cuál? En la captura de Hidalgo. ¿No te acuerdas? Que también recomendamos que lean los libros de estudios militares, ¿no? Y bueno, pero pues son las consecuencias. Pero de que él fue el iniciador de todo, pues fue el iniciador, ¿sí? Y que pues perdió la cabeza, ¿no? Yo siempre me enojaba de niño, porque Calleja hizo de alto honor a 4 personas: a Hidalgo, a Allende, a Basolo y a Jiménez. Y a Jiménez, Mariano Jiménez, que fue el que lleva el recadito, pusieron su cabeza en la lóndiga. ¿Por qué no lo mencionan? O sea, ¿por qué no es héroe nacional? ¿Por qué no forma parte del mito nacional? ¿Sí? ¿Quién sabe? No, pero él estuvo ahí y él murió ahí, en Chihuahua, y su cabeza estuvo en una de las esquinas. Abasolo fue el único que se salvó. Abasolo pues renunció, dijo, pues yo no sabía qué estaba pasando, pero sí, no le fue tan bien, lo mandan a España y murió allá. Pero esa es otra historia, y divertida también. No sé qué diga el general, pero yo creo que actualmente lo que hay que es hacer una reconciliación. O sea, los hechos del pasado no deben fincarnos los problemas del presente. Es decir, tenemos que encontrar una unión. Si hubiéramos encontrado una unión y nos hubiéramos puesto de acuerdo y no hubiéramos estado en una lucha civil como la que hizo, que nos quitó economía, hubiéramos encontrado la independencia más rápidamente. No hubiéramos perdido 11 años de lucha y de pérdida de economía. Podríamos haber encontrado un camino más rápido, como lo dijo Calleja. Es decir, si no hubiera sucedido esto con Hidalgo, la independencia se hubiera logrado más fácilmente y rápidamente. Entonces estamos en un momento coyuntural donde no fue una guerra entre españoles, no odiamos a los españoles porque eran todos mexicanos, ¿sí? O eran nacidos en América, y españoles nacidos en América, y españoles también que vinieron aquí y hicieron familia, ¿no? Pues quiere decir que de alguna si hubieras encontrado un camino en conjunto, hubiéramos mejorado mucho desde antes y nos hubiéramos protegido de las ambiciones norteamericanas, porque todo esto nos vino a romper la estructura como economía. Estábamos con una economía muy precaria y era muy susceptible que hubiera hambre, y eso hubo.